Dios les guarde. Amén. Todos están en victoria. Amén. Que puede ser el Señor. Amén. Hermano Jorge, el pastor se me escondió. ¿Por qué fue? Yo soy un poco bromista. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Dios les bendiga a mí. ¿Cuántos están en victoria en esta hermosa tarde? Gloria sea el Señor. Adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Estaba orando al Señor y mientras estaban en las últimas adoraciones, amén, gloria a Jesús, pude tener una experiencia con el Señor breve, gloria sea el nombre de Jesús. Y cuando tenemos esas experiencias con el Señor, pues sabemos que Dios está en el asunto. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Y para mí es un sumo gozo estar con ustedes en esta hermosa tarde, bendiciendo el nombre del Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Como siempre, cada vez que Dios me permite venir aquí, como que en mi espíritu adentra mucha emoción, y debido a muchos factores. Una de ellas es que yo siempre testifico de esta iglesia, una iglesia que es bendecida. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Cuánto le da un aplauso al Padre y al Espíritu Santo por eso? Es una iglesia de poder. Es una iglesia que son muy pocas las que son de una forma, como lo diría, organizada. Gloria sea al Señor. Veo mucha reverencia a la palabra, mucha armonía en el pueblo del Señor. Mucho corazón dispuesto a adorar a Dios. Amén. Y una de las cosas que noto, que son incansables, gloria sea al Señor, y son muy activos. Amén. Siempre me recuerdo la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, salió en victoria y entró a la tierra prometida en victoria. Pero si usted analiza la historia del pueblo de Israel, era un pueblo de una constancia, movimiento. Gloria sea al Señor. Porque cuando Dios decía que se levantaran, se tenían que levantar. Y cuando tenían que Dios decirle que acamparan, tenían que acampar. Debido a que la nube, gloria sea al Señor, se movía, ellos tenían que moverse. Y no solamente eso, sino que había una llama de fuego, una nube de fuego que los abrazaba en el frío del desierto. Y yo me imagino esa cubierta de Dios, amén, que los respaldaba de día y de noche. Y yo veo a cada uno de ustedes, hermanos, sin ninguna hipocresía decirlo, amén. Yo sé que ustedes me aman, yo también los amo a ustedes en el amor de Cristo. Aquí hay muchos hermanos que pues ya tenemos bastante tiempo de conocerlo, pero algo que me sorprende también de esta iglesia es de que cada vez que vengo veo caras nuevas. Eso significa que están trabajando en la cual pues Dios nos ha llamado a trabajar. Eso es correcto, ¿verdad? Tenemos que trabajar. Trabaja los jóvenes, los niños, los ancianos, y todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria sea el nombre de Jesús. Fíjense que he estado bastante afectado de mi garganta, y
Tal vez en la administración cantaré un himno. Gloria sea al Señor. Amén. Yo no sé si la pianista o el pianista, alguien que me toque ahí algo en lo que, porque yo no quiero que ustedes se me vayan a dormir, porque puede haber la posibilidad de que se me duerman, porque es que ustedes están constantemente. No les voy a preguntar de qué hora están aquí, pero yo me imagino que ustedes madrugan los domingos a venir a la casa del Señor. Y eso es, hermano, mire, créame, donde quiera que yo voy, yo menciono esta iglesia. Y yo lo menciono a ustedes y a mi pastor, siempre le hablo de esta iglesia. Le digo que, wow, ¿verdad? Yo los admiro grandemente, los felicito. Gloria sea al Señor en la forma como Dios, ustedes se han ido levantando. Y fíjense que la mayoría de aquí, yo sé que ustedes, cada uno de ustedes tienen testimonios impactantes. Y fíjense que me gustaría venir un día aquí que sea un día de testimonios. Pero yo no quiero venir a testificar, yo quiero venir a escuchar. Porque en cada vida, en cada corazón, en cada creyente que está aquí, yo sé que hay grandes testimonios. El testimonio es algo que en la cual Dios nos ha permitido en el proceso de nuestra vida, cómo Dios ha hecho la obra en nosotros. Es algo impresionante. Amén. El viernes pasado nosotros, nuestra iglesia, teníamos el servicio de carácter de alabanzas y de testimonios. Nadie cantó, todo el mundo testificó de la grandeza de Dios. Pero cuando usted escucha atentamente el testimonio impactante de cada creyente, usted siente en su interior, en su alma, en todo su ser, usted siente como un bálsamo. Usted siente como que su fe se activa. Amén. Y tal vez si en ese momento usted que está escuchando se siente decaído, se siente defraudado, y tal vez usted cree que está pasando un proceso, amén, fuerte. Usted escucha el testimonio de otro y usted se da cuenta que aquella persona a quien usted cree que no le está pasando nada, está pasando un proceso. Hermano, nosotros tenemos que aprender de que del momento en que nosotros tomamos la mano, la hemos puesto en el arado, nosotros estamos llamados, según la enseñanza de Jesús, a no mirar nuestra mirada hacia atrás. Significa que nuestro andar en el Señor tiene que ser un andar de proceso. En ese proceso muchas veces de dolor, de sufrimiento, de tristeza. Y pasa la etapa de ese proceso de tristeza, de dolor. Llega el proceso de alegría, de victoria, de contentamiento, donde usted puede levantar sus manos. Aleluya. ¿Cuántos levantan sus manos? Y usted le puede decir al Señor: gracias. Gracias porque me permitiste pasar este proceso. Y usted empieza a testificar de la grandeza de Dios, cómo Dios lo sacó de Egipto y lo llevó a una tierra prometida, a una tierra que fluye leche y miel. Aleluya. Que Dios lo ha llevado a una tierra donde usted no tuvo que hacer nada. Aleluya. Sino que el Señor es el que ha preparado el ambiente. Es el Señor el que ha preparado la plataforma. Es el Señor que ha preparado la mesa. Usted sabe que el Señor está preparando una mesa. Usted sabe que un día, cuando Cristo venga, nosotros nos sentaremos en la mesa, en la boda del Cordero. Y ahí yo no sé, hermanos, pero yo anhelo ese día glorioso. Ese día glorioso, ya nosotros no vamos a llorar. Ya nosotros no vamos a sufrir. Porque el caminar en Cristo es muchas veces de sufrimiento.
sufrimiento, pero es un sufrimiento con una seña de victoria. Y yo a veces le digo, Señor, ¿cuándo será el que yo termine de madurar? A veces nosotros, Marilu, creemos que estamos maduros y muchas veces en las cosas pequeñas como que desmayamos y nos sentimos defraudados, y muchas veces creemos que Dios no está con nosotros. Creemos que ya como que le hemos fallado al Señor, y como que no sentimos en nuestro interior esas fuentes de agua viva. Pero déjenme decirle algo, hermanos, que al Señor no se le sirve por sentimiento, por lo que tú sientas, sino tú le sirves a Dios por una convicción, porque estás convencido de que el Señor está como poderoso gigante para defenderte, para cuidarte. Y aunque tú no lo sientas, Él está allí para defender tu causa, porque Él te ha dicho: no te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo en los momentos más difíciles. Fíjese, hermano, que yo como predicador muchas veces me frustro, y a veces cuando voy a otro lugar y predico y no veo el fluir de la alabanza, de la adoración a Dios, y yo digo: Señor, ¿para qué vienen a la casa? ¿Para qué vienen a la iglesia si no vienen a adorarte? No vienen a escuchar tu palabra. Y usted ve mucha indiferencia, mucha irreverencia a las cosas de Dios. Y a veces uno como predicador se siente defraudado, se siente como un peso, se siente como que a veces Dios no está a nuestro lado. Pero cuando hay una plena convicción, Dios está a nuestro lado. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta hermosa, preciosa tarde tengo una palabra, y yo quiero, hermanos, que en reverencia a la palabra del Señor, no a mi persona, sino a la reverencia a la palabra del Señor, ustedes me acompañen y abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 3. Bendito sea la gloria del Señor. Perdónenme que me pongo un poquito emocionado, pero eso significa que soy ser humano, ¿verdad que sí? Significa que estoy vivo, alaba, y que Dios está procesando nuestras vidas. Aleluya, gloria sea al Señor. Yo quiero hacerle una pregunta, y usted va a levantar su mano y usted me va a decir ahora, en este tiempo, ¿quién está siendo procesado? Amén. Hay muchos que están siendo procesados. En el proceso usted no se va a morir, ¿ok? Usted no se va a morir, usted va a vivir. Aleluya, porque en ese proceso está el Señor. Amén, gloria a Jesús. Y es menester que pasemos el proceso. Gloria sea al Señor, amén. Capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 al verso 5. Gloria sea al Señor. Cuando todos lo tengan, pueden contestar con un amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas tras el desierto y llegó hasta el monte Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová, aleluya,
Viendo Jehová, gloria sea al Señor, que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, escuche, 2 veces, Moisés, Moisés, gloria sea al Señor. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Levante sus manos al cielo. Usted me va a presentar delante del Padre. Usted va a orar por mi persona para que Dios ponga palabra en mis labios, sea de bendición para mí y para usted. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por el proceso. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos para bendecirte, para glorificarte, para exaltar tu nombre, decirte lo bueno que tú eres, lo maravilloso que tú eres, y que a pesar que muchas veces, Señor, pensamos que somos inútiles, no obstante tú tienes propósitos, tienes planes, tienes visiones, tienes plataformas para presentarnos, reservarnos, cuidarnos, llamarnos, Señor eterno. Y eso amerita, Padre, el darte a ti la gloria, darte a ti el honor, porque tuya es, oh Dios. Y sabemos, Señor, que fuera de ti, Señor, fuera de tu mano, vamos a perecer. Pero agarrado de tu mano, escondido en lo más profundo de lo que tú eres, Señor, tú nos preservarás, tú nos cuidarás y nos llevarás en gloria y en victoria. Porque tú no nos has llamado para estar caídos, sino para que nos levantemos con el poder de tu Espíritu. Te damos gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, porque un día tú nos llamaste. Y con amor grande, con cuerdas de amor, tú nos llamaste, sanaste nuestras heridas, escribiste nuestros nombres en el libro de la vida. Y ahora, Señor, somos tus hijos. Somos tus hijos. Somos real sacerdocio. Somos pueblo santo adquirido por ti para tu gloria. Señor, te damos gracias. Porque muchas veces pensamos, oh Dios, que ya no podemos. Ya no. Y te decimos, Señor, ya no. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué tú lo haces y envías a alguien que pueda tener más fuerza, más valor, más verbo, más valentía? ¿Por qué, Señor, a mi Padre? Y muchas veces renegamos de tu voluntad, desconociendo los propósitos tuyos, Padre. Pero no obstante, Señor, tú estás, Señor, en el monte santo, esperando que nosotros nos acerquemos a ti para escuchar tu palabra. Esa palabra transformadora, esa palabra que da la convicción, esa palabra que llena de valentía, de poder, Señor, para levantarnos, para así, Señor, ser de gran bendición. Te doy gracias por este momento. Te doy gracias, Señor, porque en este lugar siempre me reciben con amor, me reciben con respeto, en la cual, Señor, yo no soy digno, Padre, pero aquí estoy para predicar tu palabra y bendecirte y decirte que tú sigues trabajando,
con nosotros en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Se pueden sentar, hermano. Aleluya. ¿Cuántos adoran a Dios? Yo no sé, pero siento un peso fuerte. Siento que Dios nos está ministrando a cada uno de nosotros. Yo le decía al Señor, ¿dónde tú quieres que yo hable a tu pueblo? Y el Señor me dio este pasaje. Y la razón por la que Dios me dio este pasaje, eso indica que hay una palabra para usted. Hay una palabra para usted. ¿Cuándo la recibe? Dígale al Señor, dame de tu palabra. Dame de tu palabra. Usted sabe una cosa, hermanos, que muchas veces Dios nos llama, y cuando Dios nos llama, muchas veces pensamos que ese llamado va a ser rápidamente, y que Dios nos va a llamar, y que al otro día o al siguiente día nosotros vamos a tomar un vuelo y vamos a ir a las naciones. O tal vez Dios te va a entregar un ministerio, o tal vez Dios te va a entregar un grupo para que tú seas un líder. Y muchas veces ignoramos en la forma, el proceso en la cual Dios nos está preparando para un liderazgo de poder. Y muchas veces creemos que ya Dios no tiene nada para nosotros. Nosotros sabemos la historia de Moisés. La historia de Moisés desde su niñez, desde que era niño, el enemigo quería troncharle su vida. Aleluya. Y quería tronchar su vida. Y se levantó Faraón y quería matar a todos los niños. Pero Dios escondió, porque fue Dios que escondió a este niño. Y Dios fue el que permitió que la hija de Faraón lo tomara, lo escogiera y lo llevara para que creciera en el palacio allí en Egipto, y allí fuera educado, y allí fuera preparado en sabiduría, educado entre los egipcios, para que Dios le forjara su carácter como líder, como guerrero. Y a esta altura Moisés no sabía los propósitos de Dios. Si tú te encuentras en un lugar donde tú estás siendo procesado y tú piensas que es algo de sufrir, o es algo en la cual Dios no tiene un propósito, déjame decirte que Dios tiene un propósito. Pero no, para hacer la historia más corta, ustedes saben que Moisés cometió un crimen. Y en ese crimen estaba el propósito de Dios. Todo ese propósito de Dios. Nada pasa, hermanos, en tu vida, en mi vida, que Dios no esté en un proceso en tu vida. Y a consecuencia de esta muerte, fue enviado, tuvo que huir para el desierto. Y allá en el desierto, en Madián, ahí se encontró, gloria sea al Señor, aquel hombre respetado, aquel hombre con todas las comodidades, aquel hombre que de un palacio a un desierto, sin embargo Dios lo cuidó, Dios lo preservó. Y dice que la Biblia dice que cuando habían ya pasado 40 años,
Ya Moisés se había casado. Gloria sea al Señor. Era un hombre en la cual vino a ejercer un oficio. Fíjese, un oficio donde él se convierte en un pastor de ovejas. Y en ese proceso de pastor de ovejas, Dios lo estaba preparando, pero no obstante él no sabía que Dios lo estaba preparando. Pero un día dice la Biblia que estaba Moisés, amén, apacentando las ovejas de su suegro. Fíjese que las ovejas incluso no eran de él. No eran de él. Eran de su suegro, Yetro. Dios estaba preparando porque Dios lo iba a usar para bregar con el pueblo de Israel, para que lo sacara de la esclavitud donde se encontraba el pueblo de Israel. 40 años duró su proceso. En ese proceso, como pastor de ovejas, él aprendió la forma en cómo él tenía que bregar con el pueblo de Israel. Experiencia militar la tenía. Las diestras ya él las sabía militarmente. Él ya tenía buena relación en el palacio. Conocía lo que se movía en el palacio. En todo eso el plan de Dios. Y 40 años está apacentando ovejas, enseñándolo, preparándolo Dios para que él fuera el líder, amén, de multitudes de ovejas que era el pueblo de Israel en la cual él tenía que pastorear. Las ovejas no eran de él, porque cuando Dios te llama, por ejemplo, al pastorado, hay pastores que se creen que la iglesia es de ellos, creen que las ovejas les pertenecen. Y no, hermano, Dios te ha llamado, te ha puesto carácter de líder y te ha dado todas las estrategias, pero sobre todo te ha dado el valor, te ha dado la paciencia para bregar con ovejas. Usted sabe qué es eso, bregar con cientos de ovejas. Y allí estaba Moisés bregando con las ovejas, apacentando las ovejas que no eran de él. O sea que el futuro de Moisés como gran líder, como gran guerrero, para su persona se había tronchado. Pero en ese proceso Dios estaba trabajando con él. Y Dios dice el verso 1. Fíjense, dice el verso 1 que estaba apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián. Dice, llevó las ovejas tras el desierto y llegó hasta el monte Horeb, que es conocido como el monte Sinaí. Éxodo capítulo 19. Ese mismo monte donde Moisés tuvo una experiencia con Dios. En ese mismo monte, todas aquellas ovejas en la cual iba a ser líder, iba a ser pastor de Israel, porque Moisés era un pastor de Israel, porque cuando Moisés hablaba, el pueblo le escuchaba. Cuando el pueblo decía marchen, el pueblo marchaba, porque las ovejas saben y escuchan y saben quién es su pastor. ¿Cuántos le alaban a Dios por eso? Dios sabe quién es su hijo y quién no es su hijo. Dios sabe quién es su oveja y Dios sabe quién es el cabrito. Porque el cabrito, el que no se somete a la palabra del Señor, es un cabrito. Y no quiero hablarle de las cualidades del cabrito, sencillamente estamos hablando de las ovejas, de liderazgo. Y fíjense, hermanos, que Moisés estaba ahí tranquilo. Yo me imagino Moisés sentado en una piedra vigilando a las ovejas. No podía descuidarse. Gloria sea al Señor. Aleluya. Y a veces nosotros pensamos que Dios no nos está viendo y Dios está observando y todo. Y lo grande es que Dios conoce nuestro nombre.
Dios no se equivoca. Aunque tú te disfraces, Dios sabe tu nombre, dónde te escondes, lo que haces y para qué estás preparado. Muchas veces tú crees que tienes corazón de gallina y es mentira del diablo. Dios te ha puesto un corazón de león. Amén, hermano. Porque hay gente que te va a ver como algo que tú no sirves. Aleluya. Y fíjense, la Biblia es clara. La Biblia dice que de lo vil, de lo necio, de lo que no servía, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y Dios puede elegir, hermanos, al menos significante, a la persona más tímida, a la persona que tal vez cuando le dan una parte sencillamente para que lea un pasaje de la Biblia, su corazón empieza a decir pum, 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 y se aflige y usted ve que se vuelve un etcétera. Y muchas veces ignoramos que Dios tiene un gran potencial en esa persona. Y Moisés Moisés estaba tranquilo, tenía su esposa, tenía su suegro que era muy bueno. Y ya él decía, bueno, voy a quedarme aquí, ¿no? Porque al fin y al cabo soy feliz, tengo mis hijos, tengo mi esposa. Y ya yo me imagino que Dios le había limpiado el cerebro, que se olvidara de Egipto. Y a veces hay gente que se queda tranquilito. Hay gente que dice, yo vengo a esta iglesia, pero ¿sabes qué? Yo era líder en otra iglesia y yo vengo aquí, pero yo quiero que nadie me vea ni nadie me mencione y que me dejen tranquilo. Y a veces el Espíritu Santo envía a alguien y le dice, tú que estás ahí sentado, empieza Dios a hablar y a bregar con esa persona de nuevo. Y Moisés, tranquilo, apacentando las ovejas, cuidándolas con mucha paciencia, con mucho valor. Y dice que la llevaba por el desierto de allá de Madián. Gloria sea al Señor. Y fíjese que un día, de los muchos días, las ovejitas, le da con acercarse al monte Oreb. Las ovejas se fueron para allá. Yo creo que el Espíritu Santo les dio un soplo. Yo soy muy imaginatario, porque si no, Moisés no iba a llegar ahí. Sus desiertos eran grandes. Y llegó Moisés al monte Oreb. Ahí se supone que si llegó ahí fue porque sus ovejas se fueron hasta ahí, porque las ovejas andaban libres. Sencillamente él era una especie de detective, de supervisor, cuidándolas para que, ¿verdad? Y siempre el pastor usaba una vara y un callado, que es tipología de corrección, de disciplina. ¿Ve? Como dijo el salmista, tu vara y tu callado me infunden aliento. Quiere decir que la corrección es para forjar tu carácter. Si Dios te corrige, no te quejes. Es que Dios te ama, tiene propósitos contigo, te está corrigiendo y quiere que tú seas fuerte, porque si tú no eres fuerte, tú no te dejas corregir como oveja, ¿cómo vas a poder liderar con lo que Dios quiere poner en tus manos? Que de por sí ya Dios las puso en tus manos. Eres tú que todavía no has tomado lo que Dios ya puso en tus manos. Y cuando llegó, dice que llegó al monte de Dios. Ese no era cualquier monte, era el monte de Dios. No era cualquier monte, porque Dios está donde quiera. Escucha esto, porque en su omnipresencia está donde quiera. Pero Dios no se manifiesta en cualquier lugar. ¿Ok? ¿Estamos claros? Dios no se manifiesta en cualquier lugar. Pero cuando hay un lugar como este, que yo puedo dar con plena certidumbre, confianza, un lugar como este, que hermano Jorge, hasta fácil me es de predicar, porque hay algo. Hay algo.
Escúcheme bien. Si por casualidad en la vida alguien viene aquí y lo critica por su forma de ser, por la forma que usted se envuelve en la adoración, porque no es usual ver, especialmente en las iglesias pentecostales. Yo soy pentecostal hasta la tambora, pero no es usual ver a una iglesia como esta iglesia en la forma que ustedes alaban a Dios. Ustedes ven que yo no me envuelvo en el mismo mover suyo, y es debido a que yo no tengo esa entrenación. ¿Me explico? Pero no significa que porque yo no lo haga, yo no estoy de acuerdo en su método. ¿Entiende? Hay métodos que Dios usa en cada persona, en que a veces la gente lo único que hace es criticar y murmurar. Pero cuando en un lugar está Dios, hermano, mire, es que el Espíritu Santo dice lo que es de Dios. Así es sencillo. Y lo que es de Dios, hermanos, permanece, Marilu. Mire, no importa. Oiga bien, no importa. Jorge, escucha, no importa lo que venga, tú sabes muy bien que Dios está contigo. Y está contigo como no está conmigo. Porque a veces yo digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Ya no estás conmigo? Señor, ¿qué pasa? ¿Ya no me quieres usar? Y me dice el Señor, shut up, cállate, que yo sé cuando tengo que abrir tu boca y cuando la tengo que cerrar. Y mi boca no será cerrada a menos que Cristo no me venga a buscar. Porque un día, en el año 1985, ya ha llovido, y yo le dije, Señor, aquí estoy, pero yo quiero predicar. Y yo predicaba de chiquito. Yo les he contado, ¿verdad?, que de chiquito yo me inventaba un micrófono y una bocina y me paraba en una montañita, y de allí, en esa montañita, yo niño, como 5 o 6 años, me recuerdo, el único verso de la palabra que yo escuchaba de mi papá era aquel mensaje de Juan el Bautista, que yo le decía generación de víboras, sin saber lo que yo estaba diciendo, por lógico. Y le decía generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Y yo le diga, oiga, así dice la Biblia, la hacha está puesta en el árbol que no da fruto será cortado, tipología del infierno. En otras palabras, lo estaba mandando al infierno. Y un día, yo tengo cosas, hermano, que usted se va a reír. Tú sabes, Jorge, que yo no usaba calzoncillo. Yo no usaba nada, yo andaba siempre con mi tilín en el aire. Mi estado de inocencia me llevaba a eso. Y yo tengo una mente, usted como me ve, sana, porque yo no permito que el enemigo me meta nada en la mente, nada negativo. Yo lo que me gusta es sumergirme en el Espíritu para que sea Dios y que sea. Hermano, usted tiene que sumergirse en Dios. Usted tiene que dejar que el Espíritu Santo tome control de su vida, de sus emociones, para que sea el Espíritu Santo que controle todo su ser. Y yo llegaba a la tienda, y entonces el de la tienda me hacía maldades, porque como yo andaba con el tilín en el aire, yo aquí predico, perdónenme, ¿verdad?, las expresiones que uso, pero soy claro. Y me decía, mira, muchacho, ¿qué tú tienes en contra de nosotros? Y yo, ¿cómo así? Y yo, con miedo. Todas las tardes tú te paras allá a mandarnos al infierno. Y digo, ¿y existe infierno? Le decía yo, pues yo no sé, tú el que está diciendo, porque tú dices que el hacha está puesta sobre el árbol. Y esto y lo otro. Yo no entendía lo que hacía, tenía un sentido, algo que había en mi ser. Lo que yo quería era ser predicador de la palabra, predicar la palabra del Señor. Mis primeros mensajes eran rajatabla, yo todo el mundo lo mandaba al infierno. Yo no podía ver a una jovencita de que con aretes o con una prendita o que con una, ¿verdad?, con cosas, porque yo de una vez la señalaba y le decía, o te arrepientes o te vas al infierno. ¿Me explico, hermano? Porque a veces nosotros ignoramos
y queremos hacer el trabajo que le corresponde al Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer nada que el Espíritu Santo no haga, porque si nosotros queremos hacer, lo que vamos a hacer es que vamos a destruir. Y muchas veces ignoramos el llamado de Dios. Y fíjese, hermano, este no era el mensaje, yo no sé, pero como yo estoy muy así, muy sensitivo a la voz de Dios. Pero para hacer la historia corta, hermano, yo dejé de andar así en el aire hasta que una avispa me picó y ya me moría. Ahí entonces aprendí. Ay, Dios mío, hermano. Yo era tremendo, hermano. Y lo grande es que cuando me mandaban a buscar agua, yo hacía zigzag, porque me daba como orinar, así hacía zigzag. Una mente, ¿verdad?, en el estado de inocencia de un niño. Bueno, Dios es bueno, pero aquí estoy, hermano. Estoy vestido, ¿verdad? Estoy vestido. Aleluya, gloria sea el Señor. Te diría, ¿será que no tenían para comprarle? Sí, había, lo que pasa es que era yo. Gloria a Jesús. Y fíjese, se le apareció el ángel de Jehová. O sea, en otras palabras, Jehová mismo se le apareció a Moisés. Y se le apareció, Jorge, de una forma. Yo tengo tiempo, ¿verdad?, a predicar, ¿verdad? Yo sé que tengo 4 horas. Dice que el ángel de Jehová se le apareció, y dice que se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. En medio de una zarza. En el desierto es común ver muchas zarzas. ¿Okay? Y también es común ver que una zarza se encienda en fuego. Común. O sea que Moisés no le era nada extraño ver una zarza ardiendo. Y esta zarza ardiendo en medio de una zarza. Y él miró, fíjese, le llamó la atención a Moisés. Dice que miró y vio que la zarza estaba ardiendo. Yo me imagino que cuando la zarza arde, también arde tu corazón. Y usted podrá decir, ¿por qué Dios eligió una zarza habiendo tantas flores? Aleluya. Y entonces, como tú te dirás, Señor, ¿por qué me elegiste a mí? Si hay galanes, hay galanas bonitas, preciosas, con un verbo mejor que yo. Porque de lo vil, de lo que no servía, escogió Dios. Aleluya, gloria sea el Señor. Dice que la zarza ardía en fuego. Y la zarza, esto fue lo grande, Jorge, la zarza no se consumía. ¿Y qué se va a consumir si era Jehová que estaba envuelto en la zarza? Alabado sea el Señor. Y eso le hizo una curiosidad a Moisés. ¿Por qué aquella zarza estaba encendida en fuego y no se consumía? Jesucristo en la cruz del Calvario, en una de las palabras dijo, consumado es. Ya la obra que tú me enviaste a hacer ya ha estado cumplida. Y habiendo dicho esto, entregó su espíritu y murió. Gloria sea al Señor. Y esta zarza no se consumía. Y era que en el monte Oré, el monte de Dios, ahí estaba la presencia de Dios. Y en ese lugar donde estaba la chequina de Jehová, la gloria del Señor, no cualquiera podía acercarse. Y yo creo que el primero que se acercó fue Moisés por una curiosidad. Y las ovejas que andaban por ahí, yo no sé si alguna oveja se quemó o se asustó. No creo, porque Dios es un Dios de orden. A veces tú crees que Dios te va a quemar. Dios no te va a quemar, porque tiene planes contigo. Y miró y vio la zarza ardiendo en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo, voy a ir yo, gloria sea al Señor,
y veré esta gran visión, porque él creía que era una visión que estaba viendo, porque no era común para Moisés como pastor de ovejas. Veía muchas zarzas que se quemaban, pero que eran consumidas. Esta zarza no se consumió. Moisés se acercó, gloria sea al Señor, se acercó y dice que vio esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Entonces, viendo bien Dios la actitud de Moisés, porque Dios ve tu actitud, ve qué vas a hacer, pero a la misma vez Dios premia tu actitud, tu valor, tu curiosidad. Ya Dios tenía preparado a Moisés. Era Moisés que no sabía. Era Moisés que no sabía que él ya estaba preparado. Y fue y vio esta gran visión, gloria sea al Señor. Y cuando dice que Jehová lo vio que iba a ver, dice que lo llamó Dios de en medio de ¿qué? De la zarza. Quiere decir que la gloria del Señor, quiere decir que Dios mismo estaba en la zarza, y esa era la causa por la cual no se consumía. Alabado sea el Señor, porque Dios estaba en medio de la zarza. Dios está en medio de tu proceso. Dios está en tu proceso. Él no te va a dejar y te va a hablar claro. Y cuando te hable claro, te va a llamar por tu nombre. ¿Ok? No pretendas cambiar tu nombre. Y si tenías pelo, quitarte el pelo para que Dios no te conozca, porque Dios te conoce. Y Dios lo llamó y le dijo 2 veces: Moisés. Si le hubiera dicho una vez, quiere decir que no era de mucha importancia. Pero cuando Dios menciona 2 veces tu nombre, tú tienes que saber y entender que Dios te está llamando. Y le dijo: Moisés, Moisés. Gloria sea al Señor. Un dato muy importante es, hermanos, que al que Dios llama, siempre lo llama cuando está trabajando. Dios no llama vago. Dios no llama vago. Cuando Eliseo fue llamado, ¿qué hacía? En una yunta de bueyes vino el profeta y le puso el manto sobre él. Cuando Dios llamó a David para que fuera el pastor, el rey de Israel, él estaba apacentando las ovejas. Y allá Dios envió al profeta Samuel y le dijo: vete, porque de allí yo me he provisto como rey. Y a todos los hombres que Dios llamó, los llamó en un momento estando trabajando. Así que si tú estás trabajando, espera que Dios te llame. Dios te va a llamar y te va a mencionar tu nombre 2 hasta 3 veces. Y Dios lo llamó y le dijo: Moisés, Moisés. Gloria sea al Señor. Y él respondió: heme aquí. ¿Sabía Moisés quién era Dios? Sí lo sabía, porque Yetro, su suegro, lo había instruido que existía un Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Quiere decir que 40 años sabía Moisés quién era Dios. Él sabía quién era Dios. Y por eso dijo: heme aquí. Cuando una persona dice heme aquí, quiere decir que ¿qué? Estoy a tu disposición. Heme aquí. O sea, tómame a mí. El Señor dijo: ¿a quién iré? ¿A quién enviaré? El profeta dijo: envíame a mí. Yo iré. ¿Tú irás? Yo iré. ¿A dónde? ¿A las naciones? ¿Al vecindario? ¿A los lugares de donde Dios te sacó?
¿De dónde Dios te sacó? Te pregunto, ¿de dónde Dios te sacó? ¿Algún día te has paseado otra vez de donde Dios te sacó y has ido a predicar el evangelio? Tal vez te has encontrado con tu amigo o tu ex amigo o amiga, y tal vez porque no quiere o tú no quieres otra vez que te vaya a influenciar, ya tú no quieres verlos, búscalo, porque ya tú no eres tiniebla, tú eres luz. Ya tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya tú perteneces a Dios. Y Dios lo llamó a Moisés. Lo llamó, gloria sea al Señor. Y él dijo: heme aquí, aquí yo estoy dispuesto. Qué precioso, qué glorioso es saber que cuando Dios nos llama, nosotros estamos dispuestos a oír su voz y a decirle: Señor, heme aquí, envíame. Aunque él puso muchas excusas en su llamado. Fíjese, hermano, y ya estoy terminando, pero aquí hay algo precioso. Y dijo, el Señor le dijo: no te acerques. Y es más, quita tu calzado de tus pies. ¿Qué? El quitarse el calzado de los pies es símbolo de que tú renuncias a tu pasado. ¿Qué? ¿Cuándo fue que Dios te dijo que te quitaras el calzado? El calzado de tu pasado lleno de sombra, de tristeza, de dolor. Y Dios te llamó, y en el lugar en que Dios te llamó es un lugar santo. No era que el monte era santo, sino que la presencia de Dios hacía que aquel lugar fuera santo. Cuando Dios se glorifica en un lugar, no es el lugar, sino que es la presencia de Dios que hace santo. Amén, hermano. Por eso es que yo creo que el pueblo de Dios, cada hijo de Dios, cada hija de Dios es santa. Porque si la presencia del Dios omnipotente, entiende, hermano, está en tu corazón, te habla tu corazón, y el Señor te dice: mío, mía eres tú, porque yo te he engendrado y te he dado como hijo. Quiere decir que tu persona, esa santidad que hay en ti, la hace Dios su presencia. Le dijo: Moisés, esos zapatos, quítatelos, porque el lugar donde tú estás es santo, porque empieza un proceso nuevo. Empieza un proceso nuevo en Moisés. Y ya no vas a depender más de tus zapatos. Tú vas a llevar zapatos, pero te vas a poner mis zapatos. Y ponerse los zapatos de Dios significa vivir en integridad, significa andar en victoria, amén, aunque venga la prueba, aunque venga la lucha. Pero si tú te pones los zapatos de Dios, entonces quiere decir que tú tienes llamado de Dios, y Dios nunca te va a dejar. Pero primero tienes que despojarte de tu calzado, que es tipología de tu pasado, de tu vida pasada. Porque la Biblia dice claramente que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son nuevas. Ya el proceso como el pastor, ya tú lo sabes. Y yo te voy a llamar, porque yo he escuchado el clamor de mi pueblo, y yo te voy a enviar. Y como ella estaba preparado y podía entrar a la corte de Faraón a pedirle libertad por su pueblo, ya su corazón estaba preparado para lidiar con miles y miles de ovejas que la llevaría a un desierto para adorar a Dios. El proceso no era fácil, el proceso era fuerte. Y sabemos a través de la historia que fue fuerte. Amén, porque el Señor le dijo: y mira, tú vas a ser como un Dios para ellos. Moisés iba a ser como un Dios para ellos. Lo que Moisés dijera, eso iba a hacer el pueblo. Y todo el pueblo respondió amén. Porque tenía un líder
lleno del poder de Dios, con grandes señales y con grandes prodigios. No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Es tierra santa. Cuando Dios nos llama, hermanos, Él nos prepara. Y cuando nos prepara, después nos envía. No es en el momento tuyo, es el momento de Dios. Tienes que pasar un proceso, sí tienes que pasar un proceso. Y la Biblia dice, hermano, que Moisés, por supuesto, gloria sea el Señor, amén. Cuando Dios le dice que se quite sus sandalias, Dios le siguió hablando y le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés, gloria sea al Señor, cuando se vio ante la misma presencia del Señor, la Biblia dice que se cubrió su rostro, amén, por tener miedo a que fuera a morir. Quiere decir que le habían enseñado que nadie podía ver la gloria de Dios, y que el que viera la gloria del Señor moriría. Y dice que él se cubrió porque el lugar donde estaba era santo. El Señor le estaba hablando, lo estaba preparando, lo estaba comisionando para que llevara a libertar a su pueblo Israel. Hermano que me escucha, el Señor te dice que te quites tus sandalias, porque en el terreno que tú has decidido caminar no es tu terreno, es el terreno de Dios. El terreno donde Dios te ha llamado a caminar no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Y es menester que si tú quieres trabajar, tú quieres servir a Dios, tú quieres ser un buen líder, es necesario que te quites tus sandalias y te pongas las sandalias de Dios, dirigido por el Espíritu Santo. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Tenemos que pagar un precio. ¿Cuál es el precio? Santidad. ¿Cuál es el precio? Separación. ¿Separación de qué? Del pecado. Decirle no al mundo y decirle sí a Cristo. Porque fue el único que murió por ti en la cruz del Calvario. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Y Él vive y está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Así que si Dios te ha llamado, quita tus sandalias. Y si te quitas las sandalias, Dios te va a comisionar. Gloria sea al Señor. Póngase sobre sus pies. Gloria sea al Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo. Entiéndalo, hermano. Empieza un proceso nuevo. Dios empieza un proceso nuevo en tu vida. Pero Dios está dispuesto a ayudarte. Dios está dispuesto a bendecirte. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, el altar está abierto por si alguien anhela la oración. Gloria sea al Señor. Quiero tratar. Amén. Gloria sea al Señor. Adorar a Dios. Dale un poquito más de volumen, ¿cierto? Gloria a Jesús. Es el momento de hablar con Dios. Soy una ciudad en gloria, brillaba más que el sol. Entré por las puertas
esperaban allí. Me pasearon por la ciudad, por las cosas que, gloria sea el Señor, que yo vi. Y les dije, quiero ver a mi Cristo, porque Él fue quien murió por mí. Postramos sus pies y dije, Santo, 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 alzando mis manos, yo di gloria, gloria al Hijo de Dios. Al entrar por las puertas del cielo, escucha, hermano, aleluya, mi familia me reconoció, me llevaron por las calles de oro. No hay palabras para lo que dije. Hablé con Abraham, Isaac y Jacob, con Marcos y Timoteo también, aleluya. Yo les dije, quiero ver a mi Cristo, porque Él fue solamente murió por mí. Postrado a sus pies y dije, Santo, 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 alzando mis manos, yo di gloria, gloria al Hijo de Dios. Aleluya, te adoramos, Señor. Algún día, Señor, estaremos contigo y entraremos por las mansiones celestes. Ahí nos encontraremos con Abraham, con Isaac y con Jacob. Pero sabe, Señor, el que yo quiero ver es aquel que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por mí. Aleluya, aleluya. Al entrar por las puertas del cielo, mi familia me reconoció, me llevaron por las calles de oro. No hay palabras para lo que vi.
Timoteo también. Yo les dije, quiero ver a mi Cristo, porque Él fue el que murió por mí, mostraros a sus pies, grite santo, 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 alzando mis manos, yo de gloria, yo de gloria. Alzando mis manos, yo diga gloria. Alzando mis manos, yo diga gloria. Gloria al Hijo de Dios. Aleluya, al Hijo de Dios. Y adoramos, levante sus manos al cielo. Levante su mano al cielo. Y ahora usted va a hablar con Dios de lo más profundo de su corazón. Gloria sea el Señor. Gloria sea el Señor. Porque ahí está el Señor, tocando su corazón. Aleluya. Si el Espíritu está aquí, hay paz. Si el Espíritu está aquí, hay amor, Señor. Si el Espíritu se mueve, todo puede resolverse.